Mi principal trabajo es del área de servicio técnico. Me toca ir a las empresas, sobre todo cuando hay reclamaciones, cuando hay que hacer capacitaciones, cuando hay que checar las garantías del producto y deslindar las responsabilidades tanto de la empresa web como dentro del proceso que se está generando la aplicación de la pintura. Les ayudamos mucho a los clientes a resolver ese tipo de dudas y obviamente tratamos de que la satisfacción del cliente sea al 100% para que sigan consumiendo nuestro producto, ya que tenemos pues aquí en México pues bastantes competidores de pintura y algunos ya nos están ofreciendo lo que es servicio técnico. Nosotros afortunadamente lo tenemos y iniciamos cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Entonces, iniciamos. ¿Qué se pinta con pintura en polvo? Pues prácticamente ya con las nuevas tecnologías de polímeros pues, se puede pintar absolutamente todo. Se pintan carrocerías de trailers, se pintan accesorios para la parte automotriz. Ventas, buenos días. Hola. Lo que son amortiguadores, partes de frenos, suspensiones, etcétera. Tenemos partes de ómnibus o de camiones, como son las jaladeras de donde van los equipajes, donde van los espejos, entre otros accesorios que manejan lo que son los camiones. Se pintan también lo que son los pintores, se pintan también estructuras muy pesadas y se pintan lo que son perfiles de aluminio, motores, boilers, tanques de gas, línea blanca, MDF, lo que es vidrio, se pinta lo que son partes de las bicicletas, se pinta lo que es lo que son las mallas perimetrales de acero. Ok, prácticamente pues se pinta, pues ya no hay limitantes en el aspecto de la aplicación de la pintura en polvo. La composición básica de la pintura en polvo está formada por aditivos, por resinas, por pigmentos y cargas, que cada uno de estos elementos le da las características a la pintura. Los pigmentos pues dan lo que son el color, los aditivos pueden darle más resistividad, mayor flexibilidad. Las resinas, que es la cantidad de porcentaje de mayor composición en las pinturas, pues es la que le da la propiedad de dureza, de flexibilidad, de brillo, etcétera. Y las cargas, pues combinados con las resinas, pueden hacer un producto muy robusto, pueden ser un producto de baja calidad, pero de acuerdo a las características del cliente que se está, que está pintando. Los componentes principales de la pintura definen el tipo de tinta, como es el epoxi, el poliéster y el híbrido. Aquí lo interesante es de que no son muy volátiles, no son muy perjudiciales los productos. Los tipos de pinturas más utilizados es el epoxi, el poliéster y el híbrido. Ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. La comparación entre sistemas con diferentes tipos de resinas. Tenemos lo que es el epóxido, híbrido y poliéster. La dureza en el epoxi es excelente, el híbrido es bueno y el poliéster es bueno. La flexibilidad es excelente, el híbrido excelente y el poliéster es excelente. Con esta tabla lo que queremos ver es que ustedes cuando estén ofertando el producto sepan qué proponerle al cliente. Por ejemplo,
la resistencia al intemperismo. No le pueden ofrecer un epoxi porque con los rayos solares o los UV no son muy resistentes. El híbrido, que es una forma parte de poliéster y epoxi, tampoco podría ser una opción. El que sí es una opción es el poliéster, donde puede estar en intemperie y no sufrir ningún daño durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero en donde sí son buenos los epoxis, son en la producción anticorrosiva, es excelente, el híbrido es bueno y el poliéster es bueno. Entonces, esta tablita lo que nos está indicando es qué ofertarles a nuestros clientes para poder satisfacer sus necesidades de proceso. La resistencia a solventes es excelente, el híbrido bueno y poliéster bueno. La adherencia, pues aquí vemos que es excelente. En este punto de adherencia hay algunas variables dentro del proceso del cliente que muchas veces no se controlan y obviamente generan problemas en desprendimientos de pintura. Vamos a tocar un tema específico de eso más adelante. La estabilidad de color en comparación a la temperatura. El epoxi es malo, el híbrido es bueno y el poliéster es excelente. ¿A qué se refiere con estabilidad de color? Muchas veces cuando se someten a temperaturas arriba de 40, 50 grados en la intemperie, se empiezan a perder los pigmentos y se empieza a hacer amarillenta, en color blanco, en rojo se vuelven a hacer como rosas y van perdiendo el tinte. Entonces no podemos ofertar algo que va a estar a la intemperie porque van a tener problemas de decoloración. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Ok, las características claro. Ok, de las características de las piezas pintadas, los espesores habituales están de 30 a 40 micras. ¿A qué me refiero con espesores? Estar aplicando la pintura pueden estar de 30 a 40, de 50 a 70 micras, y con textura sube un poco más la especificación de 70 a 90 micras, y espesores altos de 120 a 150 micras. Aquí en Beck tenemos pinturas con alto espesor que pueden subir hasta 200 micras en una sola pasada. En cuanto al aspecto visual, tenemos texturizados, microtexturizados, arrugados, metalizados, marmoleados, martillados, etcétera. O sea, hay una gama para poder ofertarla a los clientes, que podemos cubrir pues, prácticamente todas sus necesidades. En cuanto al brillo, tenemos desde los ultramates hasta los brillantes. De 0 a 14 es ultramate, unidades de brillo. De 0 a 14 es ultramate, de 15 a 29 es mate. ¿A qué me refiero con esto? Es la cantidad de luz que refleja el producto para poder nosotros evaluar si es un ultramate. Es totalmente sin brillo, hasta un brillante de 80 a 100 unidades de brillo. Entonces, ustedes tienen toda esta gama para poder ofertarla a los clientes de acuerdo a sus necesidades que ellos estén requiriendo. Los más difíciles de lograr, aquellas personas que ya han estado en pintura en polvo, son los ultramates, son los más difíciles. Y los mates en esta gama son los más difíciles de lograr por su proceso que lleva aquí en la planta de pintura. Pero pues, al final del día se logra y se venden. Ok. ¿Alguna duda al respecto? Perfecto. Vamos a empezar con los sistemas de aplicación de pintura. Los sistemas de aplicación de pintura son pues, de los más importantes, que sin ellos no se logra las características del acabado de la pintura que nosotros querramos hacer. No es lo mismo comprar un equipo de pintura de 35,000 pesos a comprar un equipo de pintura de 120,000 pesos.
Aunque los de 35 aparentemente es lo mismo, pues no, porque no pueden controlar las cargas ni los voltajes de una forma adecuada, ¿no? Ni las distancias a las que pueden pintar. Entonces vamos a entrar a este punto. Los sistemas de aplicación de pinturas son tres, lo que es el lecho fluidizado, el sistema tribo y el sistema corona. Estos, los dos iniciales, prácticamente, el sistema tribo prácticamente no hay en México. Yo conocí, dentro de los 30 años que tengo de experiencia, he conocido 3 sistemas nada más tribo y ya los están desechando por sistema corona, que son los más sofisticados y los más adelantados a la aplicación de pintura. ¿Qué es el sistema de lecho fluidizado? El sistema de lecho fluidizado consta de un tanque con un sistema de aplicación de aire en esta parte en la cámara de aire y una membrana. Esta membrana, lo que pasa aire a través de esta membrana y el polvo está en la parte interior y esto empieza a generar así como si estuviese hirviendo el agua, pero en este caso es el polvo, cambia su densidad y empieza a moverse. Normalmente estos sistemas en la parte superior tienen un sistema de calentamiento entre 130 140 grados, de tal manera que cuando se introduce la pieza a este recipiente, la pintura se adhiere a él y se vuelve a curar a 180 grados durante 15 minutos. No es muy recomendable porque no se pueden controlar adecuadamente los espesores y obviamente el gasto es mucho porque al final del día el espesor de pintura, la cantidad de pintura es el costo más alto dentro del proceso de la aplicación de pintura. El sistema tribo, que también cada vez está siendo más obsoleto dentro de los sistemas que están aquí en México, es un sistema que tiene un módulo y tiene, si se dan cuenta, son varios dedos de aplicación. Normalmente este diseño se utilizó para cavidades profundas en donde el sistema corona no podía llegar. El sistema tribo sí llega porque son cargas que puede romper la jaula de Faraday, que al final, al ratito vamos a ver qué es. Rompe y ya puede pintarse en la parte más profunda de la cavidad. Normalmente yo donde conocí este sistema tribo es en sistemas que pintan aluminio o le dan acabado al aluminio, porque es donde tienen muchísimas cavidades y gran parte pues debe de ir pintada estas cavidades. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Debido a la fricción del cuerpo de teflón, que este es el cuerpo de teflón, va girando la partícula de polvo, se va cargando en las paredes y se va depositando en el interior de la pieza. Pero como no hay control, muchas veces tampoco se puede controlar mucho lo que son los espesores, se carga mucho y el acabado no es muy adecuado. La pintura para tribo también era una pintura especial con resinas especiales y obviamente pues, el costo también era muy, muy alto. Por eso es que ha perdido pues, gran parte de aplicación en el mercado de la pintura en polvo. Con eso se podían pintar bicicletas, gabinetes, partes planas, etcétera. A donde sí le vamos a dar más énfasis es al sistema Corona, que es el sistema pues generalizado que gran parte de los clientes tienen el sistema Corona. ¿De qué consta? Consta de un generador de voltaje donde se pueden apreciar el voltaje, el kVA, los miliamperes, etcétera. Consta también de un hopper o de un lecho fluidizado. Consta de una pistola. Esta pistola en su punta
aquí en esta parte de aquí tiene una cascada que se le llama un multiplicador de voltaje. Tiene un electrodo y la pieza a la que se va a pintar tiene que estar aterrizada para que se genere la aplicación de pintura. Hay sistemas manuales y sistemas automáticos. El sistema de aplicación de pintura electrostática, ¿por qué se llama sistema de corona? Porque se genera en la punta del electrodo una corona o un campo eléctrico, el cual ioniza el aire y al pasar la pintura por el aire se ioniza el polvo y como está aterrizada se pega automáticamente en la pieza que va pasando por el conveyor o cuando lo están haciendo aplicaciones de una forma manual o en un sistemas de batch. Las entradas de alimentación pueden ser a 220 o a 110 y puede llegar hasta 100,000 volts o 100 kV. Este alto voltaje que se genera en la línea son 100 kV que se pueden ir controlando en el módulo de control de pintura. En este electrodo se transfiere la carga electrostática a la pintura y se ioniza el aire y obviamente se ioniza el polvo y se aplica y se pega en la pintura. Una característica importante es que debe de estar aterrizada la pieza, pero bien. Si no está bien aterrizada la pieza, como es una carga electrostática, se debe de ir aterrizada, descarga y descarga y descarga, porque si esto se llega a bloquear, lo que pasa es que se electroioniza y empieza a cambiar la polaridad y empieza a repeler la pintura. Y al repeler la pintura, pues ya no se pinta y queda un acabado pues bastante mal. Aquí vamos a ver algunas marcas de pistola, de módulos. Este es un módulo GEMA, es un Optitronic. ¿De qué constan? Se puede controlar la cantidad de polvo, la cantidad de aire de transporte, la cantidad de kV, que puedes manejarlo desde 1 hasta 100 kV, y los miliamperes, y el sistema de autolimpieza. Puedes meter programas o recetas en estos módulos. Puedes meter hasta 999 recetas, dependiendo de la cantidad de piezas que tú vayas a pintar. En esas recetas, ¿qué puedes poner? Los kV, la cantidad de polvo, aire, ya que si tú tienes una consistencia de proceso, siempre va a ser repetitivo. Y esto te va a estar ayudando mucho metiéndole un programa para que siempre sea repetitivo la pieza que tú vayas pintando. Si tú tienes, por ejemplo, en el caso de los perfiles de aluminio que tienen pues 900 o 1000 perfiles con diferente geometría, esto es muy adecuado para poder poner una receta para cada perfil. Hay otro que es el Wagner. Es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, si nos regresamos poquito, es exactamente lo mismo. Tienen los kV, los miliamperes, cantidad de polvo, cantidad de aire y las recetas. Aquí también tenemos ajuste de cantidad de polvo, botones selectores para poder ver los kV, los miliamperes, y se pueden ir metiendo recetas. Ahorita en la actualidad casi todos los controles para cada pistola tienen ya ciertas recetas ya preestablecidas para partes planas, para retrabajos y para cavidades profundas. Tú le picas aquí y te da una cierta cantidad de kV, miliamperes, cantidad de polvo, cantidad de aire. Cuando haces el repintado, para que no te genere efecto estrella, que ahorita a ratito lo vemos,
Tú le aplicas y ya te baja lo que es el voltaje, los miliamperes, para que tú apliques de una forma adecuada y para lo que son las cavidades profundas. Aquí vamos a ver, vamos a detallar lo que es el ajuste de voltaje de la pistola. Es bien importante este tema porque aquí depende de que puedas pintar o no una cavidad profunda. Si nos damos cuenta, como ya vimos anteriormente, que tienen cantidad de voltaje de miliamperes. Vemos aquí, por ejemplo, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas de carga electrostática a 100 kV. Cuando nosotros bajamos de 100 a 60 kV, bajan las líneas de carga. ¿Qué significa con esto? Que la pieza no va a cargarse tanto, el polvo no se va a cargar tanto y va a poder lograr penetrar en los recovecos de las piezas. Igual, algo bien importante son los miliamperes. Aquí a 10 miliamperes traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de carga, y aquí a 50, aquí lo que está pasando cuando le metemos menos carga y más carga, se centraliza, se hace más densa en un punto y obviamente cargas más la pieza, y al cargar más la pieza, pues puedes tener problemas de que no te esté pegando adecuadamente o que se te electroionice la pieza. ¿A qué se llama electroionización? Cuando cambia la polaridad de positivo a positivo, empieza a repeler, es como un imán, pones el norte y el norte, pues se te repelen. Entonces cambia la densidad de carga. Reajustes de ajuste de corriente, pues aquí tenemos, nosotros podemos, algunos productos, por ejemplo el de Wagner es ideal para poder mejorar lo que es la carga o la curva de la carga, lo que estábamos viendo ahorita, para mejorar lo que es los kV, los miliamperes, etcétera. Ok, aquí vamos a entrar a un tema que es uno de los más recurrentes que me han tocado en el tiempo que llevo en el área de pintura. Siempre dicen que la pintura no pega, que se desprende, y al final del día, pues le echan la culpa a la pintura. Y realmente gran parte de las reclamaciones es por parte del proceso del cliente. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque para poder aceptar una garantía, primero tenemos que corroborar que su proceso del cliente esté en las condiciones adecuadas. ¿A qué me refiero con adecuadas? Que tengan controles, sobre todo para la parte de la limpieza, que tengan controles en el área de sus hornos, etcétera. Entonces, iniciamos. Aquí, por ejemplo, la jaula de Faraday, la tensión de 80 a 100 kV, nosotros no podemos penetrar. Si se dan cuenta, no llega hasta a la parte más profunda de esta cavidad. ¿Qué significa? De que vamos a tener problemas que van a decir que nuestra pintura no funciona. ¿Por qué? Porque no llega hasta la parte. Se va a cargar esta parte de aquí más, y aquí no va a llegar nada a la pintura, entonces no está pintando, y normalmente dicen, no, pues la pintura está mal porque no está pintando en la parte de aquí. No es eso, es porque no están controlando adecuadamente sus aterrizamientos, que debe estar perfectamente aterrizado el conveyors, debe estar limpio sus ganchos y debe de estar adecuadamente los electrodos. Si nosotros empezamos a ver de 80 y bajamos la tensión media de 40 a 60, hay más posibilidades de que penetre la pintura y pinte toda la parte interna del perfil.
Aquí es importante ver la regulación de los sistemas. Por ejemplo, para pistolas manuales, el flujo debe de estar de 1 a 3 bars, dependiendo de las condiciones del equipo de aplicación. Hay veces que los equipos de aplicación ya tienen un problema serio en lo que son sus electroválvulas internas para controlar, abrir y cerrar el flujo de aire. Y empieza entonces a tener problemas de aplicación, no pueden controlar los flujos, etcétera. Entonces, estos parámetros que son parámetros iniciales de arranque se tendrían que modificar si se logra constatar que su sistema está en malas condiciones. El voltaje eléctrico para pistolas manuales debe estar de 80 a 90. Normalmente yo pongo en 85 para que tenga en la media, y de ahí lo bajo hasta 70 para tener un mayor control de líneas de carga y poder nosotros penetrar a los sistemas más diversos. La presión de fluidización necesaria para liberar el polvo, distancias de pistolas de 15 a 20 centímetros. Cuando nosotros pintamos muy cerca, lo que está pasando es de que estamos bombardeando la pieza y está repeliendo la pintura. Los diámetros de flector o el tamaño de las boquillas que utilizan las pistolas también influye mucho, dependiendo de la cantidad de polvo que nosotros querramos emitir hacia la pieza, va a ser el diámetro o la abertura de una pieza con respecto a otra. En las pistolas automáticas, el flujo de transporte debe ser de 10 a 50 psi, de 10 a 30 psi en el transporte aéreo, y el voltaje eléctrico de 70 a 90 kV. La presión de fluidización necesaria del polvo y la distancia de las pistolas de 35 a 45. Normalmente estos son puntos de arranque en el cual nosotros, para poder iniciar, por ejemplo, nos ha tocado estar en Cuprum para que fuésemos aprobados como proveedores. Ellos traían unos parámetros y con nuestra pintura no podían pintar. Tuvimos que meter otros parámetros y entonces fue cuando ya empezaron a salir las piezas de una forma adecuada. Aquí lo que vamos a ver, ¿qué significa pintar con mucho aire? Se van a dar cuenta que pintar con mucho aire, lo que va a pasar es de que van a empezar a rebotar las partículas de polvo en el sistema y pintar con poco aire. Fíjense, está rebotando, todo lo que es azul está rebotando de la pieza y lo que es rojo es lo que se está quedando ahí. Muchos clientes utilizan mucho aire y también es otro punto en el cual nos dicen, no, pues no, tu pintura no sirve porque no está pegando. No significa que no pegue, sino que están utilizando mucho aire para poder revestir la pieza de pintura. A mayor velocidad de aire, choca contra la pieza y rebota. A mayor velocidad de aire, también el campo eléctrico que se genera en el electrodo también no es el más adecuado porque pasa tan rápido que no se carga la pistola, que no se carga la pintura, perdón, y no se adhiere a la... Entonces tiene que haber una relación entre la carga del electrodo o de la pistola que nosotros ya los dimos anteriormente y la velocidad de aire que también ya la dimos. El aire necesita fluir a través de las piezas, las partículas de pintura se eliminan con el exceso de aire utilizado, menos polvo en general, poco polvo atrapado en la pieza y cavidades. Entonces, es importante, por ejemplo, si nosotros metemos mucho aire en el lecho fluidizado, al meter mucho aire también lo que va a hacer, va a proyectar una velocidad mayor y obviamente no va a estar pintándose adecuadamente y va a ser falta de pintura, bajo espesor de la pintura y van a echarle la culpa que nuestra pintura no es la más adecuada. La distancia más corta, mayor atracción electrostática, mayor eficiencia de transferencia. ¿A qué me refiero con mayor eficiencia de transferencia?
Es bien importante cuando ustedes visiten al cliente, decirle al cliente que nuestra pintura tiene una mayor eficiencia de transferencia que cualquier otra. ¿A qué me refiero? A que la eficiencia de transferencia se puede definir como la cantidad de pintura que se queda en la pieza es mayor y la que menos queda es la que se está desperdiciando o queda en la parte de la cabina de pintura. Aquí, por ejemplo, pintura con menos aire, pues se está pintando más área y obviamente las pelotitas azules salen rebotando menos y se está pintando más área. Entonces la eficiencia de transferencia es mayor. A mayor cantidad de eficiencia de transferencia, mayor área se puede pintar. Pero eso va en relación con los parámetros que el cliente le ponga a sus equipos de pintura. Ahí es donde servicio técnico interviene, donde se le da la capacitación para poder lograr que nuestra pintura BEC sea la más eficiente y de mayor rendimiento que la competencia. Uno de los problemas también importantes cuando el lecho fluidizado tiene mucho aire son las bocanadas de polvo. ¿A qué se llaman bocanadas de polvo? Está de una forma constante y de repente suelta un trancazo de polvo con bastante polvo y eso significa piezas malas para el cliente. Ese es otro tema que también cree el cliente que nuestra pintura está provocando eso. No, son ajustes inherentes al equipo de pintura de ellos. Baja presión de atomización y control de flujo de polvo, fluidización insuficiente o excesiva, longitud de manguera excesiva, trayectoria, camino de polvo bloqueado, piezas de bomba desgastadas y polvo húmedo. O sea, son todas las características que muchas veces le echan la culpa a la pintura y no, son gran parte de su área de mantenimiento y de su proceso de pintura. Es muy recurrente que visite yo a plantas y cuando les hago una auditoría de proceso me encuentro pues con muchos problemas, sobre todo en los venturis, en las bombas, en los tubos de arrastre. Ahorita vamos a ir checando esos temas. Falla de regulador de flujo es cuando las partes desgastadas o desalineadas están provocando problemas de que, aparte de que escupe la pintura, están dejando un mal acabado, una línea, etcétera. O sea, no tiene un acabado uniforme. También cuando le meten exceso de fluidización o exceso de aire de transporte. Otra parte es en las pistolas automáticas, en esta parte de aquí se va desgastando, por aquí sale el polvo y al estar teniendo problemas en su depósito de pintura es porque ya están desgastadas las piezas. Estos son los tipos de patrones de parte plana. Hay de 6, de 10, de 12. ¿De qué depende elegir? Depende de la cantidad del tamaño de la pieza que se quiera pintar. Si queremos pintar una pieza chica, pues le tenemos que meter una de 6, una pieza mediana de 10 y una muy grande de 12 pulgadas para que se pueda pintar en menor tiempo la pieza, la más grande, y no depositar más pintura de lo normal. Y obviamente el factor de transferencia crece. El tipo redondo de deflector tenemos de 19, de 26 y 76 milímetros. ¿Cuándo se aplica el anterior, que era el redondo? El de patrones planos es para partes planas y el tipo de redondo se aplica para, sobre todo, donde está la penetración un poco difícil, se utilizan lo que son los deflectores. Estos se llaman deflectores o tipo redondo. E igual tiene de 19, 26 y 76 milímetros. El mismo caso es para pintar áreas más grandes. Recomendaciones para los equipos de pintura. Cuando se hacen auditorías, se encuentran, pero infinidad de cosas
desgaste en las piezas, desgaste en los electrodos, algunas piezas rotas. Ok. Vamos a que ustedes chequen, que comprendan qué es el depósito de pintura, qué es el sistema de fluidización y para qué sirve. Normalmente hay depósitos de pintura de este tipo para sistemas manuales y hay depósitos de este tipo para sistemas automáticos. Aquí se vierte la pintura, normalmente son de 50 kilos o de 2 cajas de pintura y obviamente debe de estar perfectamente donde va la membrana. Debe estar la membrana libre de aceite, donde está la entrada del aire o la cámara de aire. Debe estar libre de aceite el aire para que no contaminemos la pintura en polvo. El tubo de arrastre debe de estar perfectamente bien adherido y el depósito de pintura no debe de tener fugas porque entonces se está perdiendo mucha pintura. ¿Para qué sirve? Al echar la pintura de las cajas directamente, se queda totalmente apelmazada. Cuando nosotros vertemos aire a la cámara de aire, la densidad empieza a cambiar del polvo y empieza a volverse algo así como líquida, cambia su densidad y le cuesta menos trabajo al tubo de arrastre jalar la pintura y después proyectarla a la pistola que está funcionando en ese momento. El nivel de fluidización es importante porque si no hay un nivel de fluidización, también lo que pasa es de que manda las bocanadas de polvo hacia la pistola y van a ser piezas malas. Aquí nos damos cuenta cómo está como hirviendo la pintura y el efecto es este, empieza a generar sistemas así como ojos de rata para poder generar. Aquí cuando tiene un exceso de fluidización y no hay forma de poder con el tubo de arrastre jalarlo y genera problemas en el depósito de pintura. Uno, se escapa la pintura a través del depósito y eso obviamente es pérdida para el cliente. La bolsa de aire se desprende, etcétera, etcétera. Y mayor desgaste en las piezas. ¿Por qué? Porque a menor fluidización o mayor fluidización, todas las pinturas generan un desgaste en las piezas. Normalmente todas las pinturas, hay unas que generan más desgaste que otras. Por ejemplo, los texturizados generan más que los lisos, generan más desgaste en las piezas los texturizados que los lisos. Obviamente el cliente ya lo sabe, debe de tener su kit de refacciones. Hay veces que el polvo de la fluidización o el aire que de fluidización y no se mueve. Tanto es malo tener mucha fluidización como es malo no tener nada de fluidización porque no hay forma de poder extraer el polvo con el tubo de arrastre y poder transferirlo hacia las pistolas. Hay problemas, pero problemas serios, sobre todo en la aplicación. Muchas veces atribuyen también a la pintura que está muy pesada y no es así. Aquí en planta de Beck, nosotros cuando estamos fabricando la pintura se hace la prueba de fluidización y todas salen con sus parámetros de fluidización adecuado. No hay una que no pase por el control de calidad para checar la fluidización. Tan importante es que hay un puerto de verificación de la fluidización de la pintura. Es algo importante. Aquí vamos a entrar en lo que son las bombas. Hay una bomba de transporte de aire y una bomba de polvo. Y aquí es donde va el tubo de arrastre. Uh-huh. El tubo de succión, el polvo, sirve para estar jalando el polvo
hacia las pistolas. Se jala por medio de la bomba. Aquí tenemos lo que es la atomización del aire de transporte y tenemos el aire que genera el vacío para poder estar extrayendo el polvo del recipiente de fluidización, y de ahí se va hacia la pistola. Aquí vamos a ver cuando no se le da servicio al sistema de pintura. Aquí estamos viendo un Venturi nuevo, un Venturi desgastado, un Venturi roto, una manguera desgastada o obstruida, y todo eso obviamente genera problemas con la bomba de succión o la bomba de transferencia. Al tener un problema, por ejemplo, los Venturis rotos o desgastados, el patrón de pintura va a estar, o simplemente no va a salir pintura en la pistola. Y obviamente le van a echar la culpa a la pintura, que no sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Obstrucción en los puntos como es electrostático este negocio, esta pintura, se va generando calentamientos y se va curando la pintura donde está pasando ella. Este es un sistema nuevo y este sistema está bloqueado. Este es un sistema desgastado y obviamente pues se tiene que estar cambiando las piezas de reuso, porque si no pues tienen problemas en el acabado de pintura. También las mangueras, si ya están flojas, se van a estar zafe y zafe y zafe, provocando con ellos pues pérdida de pintura y obviamente de dinero. Ok, después de ver todo esto, vamos a ver este tema que les comentaba inicialmente. Uno de los principales problemas en las líneas de pintura es la falta de adherencia en las piezas pintadas y que normalmente lo atribuyen a la pintura. Normalmente sucede esto cuando pasa esto. El equipo de aplicación está en malas condiciones, que ya fue lo que vimos ahorita. Todo lo que vimos del problema de la pintura es muchas veces por causa también del cliente. Cuando no le dan servicio al sistema de limpieza, cuando no tiene una adecuada limpieza a los racks donde se cuelgan las piezas, cuando la cadena está sucia y no tiene adecuado aterrizamiento, o cuando el horno de polimerización está en malas condiciones. Una de las principales cosas que hacemos como servicio técnico es revisar los estados de las pistolas. Nosotros lo hacemos con un Megger para checar las características de las pistolas. Aquí tenemos rojo, amarillo y verde. Deberían de estar en esta gama. Cuando están en rojo no sirven los electrodos. Okay. Aquí es una pistola Norson que consta de una cascada, un electrodo ya en mal estado y un electrodo en buen estado. Aquí este electrodo tiene en la parte de donde se ve la parte cafecita o negra, es un empaque conductivo que va pegado este conductivo está pegado a lo que es la cascada. Si este está en mal estado, obviamente, aunque tenga una transferencia de voltaje, el multiplicador de voltaje o cascada hacia aquí, no va a pasar al electrodo. Entonces vamos a tener problemas de cargabilidad en la pieza y obviamente no va a pegar la pintura en la pieza. Entonces, el problema principal no es la pintura, sino el problema principal es el equipo de pintura. Y ahí es donde nosotros intervenimos para que sepan qué es lo que está pasando. Otro problema importante es en los racks, que están sobresaturados de pintura y cuando se está aplicando, pues no pega. Y al no pegar, pues creen que la pintura es la que está mal. Otro problema de adherencia es la falta de mantenimiento de los sistemas de limpieza. No limpian constantemente sus tinas, dejan que la grasa se acumule y
Obviamente, esta grasa se va por los tubos y se deposita en las piezas la porquería o la grasa y hay problemas de adherencia. Otro problema es que no le dan mantenimiento a sus espreas. Como vemos aquí, por ejemplo, aquí encontré un plástico y obviamente no deja pasar la pintura, el agua. El agua ya es tratada con fosfatos o desengrases y obviamente tenemos problemas de adherencia. Cuando se hacen las pruebas de adherencia tenemos problemas y obviamente me ha tocado resolver muchos problemas de este tipo, como pues que limpien las tinas, que les hagan servicio a las espreas, que limpien sus racks, etcétera. Otro problema, si se dan cuenta aquí en lo que son en la cadena, es una empresa de aluminio que le estamos vendiendo pintura, está totalmente impregnada de pintura. Cuando nosotros hacemos mediciones, debe de estar aproximadamente en 0. Y vean lo que lo que estamos viendo, 2000 megohms. Y aquí está en 0, o sea, no tiene resistencia. Otro punto son los racks. Los racks están llenísimos de pintura. Entonces, con este problema que tenemos, es importante que ustedes, como vayan a visitar al cliente y que les vayan a reclamar, pues que se den una vuelta para saber qué tienen y nos den pues, el primer informe. Hoy sabes que están trabajando así, así, y yo ya con esa información me llevo, bueno, siempre ando con mi equipo para poder detectar cualquier problema y, y resolverlo y sobre todo deslindar responsabilidades. Otro problema, pues es la temperatura. Normalmente la temperatura de o comúnmente son de 180 grados 15 minutos o 10 minutos 200 grados. Si nosotros vemos esta termografía, aquí tenemos 180 grados, pero en el minuto 5 y termina la termografía en el minuto 7. Tiene 2 minutos de cura. ¿Qué significa eso? Pues que no está curando la pintura. ¿Y qué significa eso? De que con un golpecito se va la pintura a desprender. Entonces, es importante también que se verifique la temperatura a la cual, de acuerdo a la ficha técnica de los productos, se está curando. Porque cuando nosotros ya vamos y metemos una termografía y vemos, no, pues no estás curando, ¿no? Es una termografía de Alubin, es un cliente de aluminio. Aquí tenemos 180, pero en el minuto 20, pero en el minuto 35 sigue todavía con la temperatura, lo cual indica que trae 15 minutos a 180 y trae un pico de 200 grados. ¿Qué significa eso? Que está curando la pintura sin ningún problema. Entonces, si ven ustedes la gráfica de Tecnotray contra la gráfica de Alubin, pues su horno está mejor balanceado que el de Alubin. El de Tecnotray, pues no tiene nada de cura, mientras que aquí pues tienen 15 minutos y con algunos picos de 200 grados que no afecta, ¿verdad? Porque nuestra pintura está a 10 minutos 200 grados o 15 minutos 185 grados. Estamos dentro correcto. Bueno, pues prácticamente estamos terminando el curso. Fue muy rápido, pero bueno, abarcamos algo. Ahorita nos quedaríamos en servicios utilizados en la aplicación. ¿Qué son los servicios utilizados en la aplicación? Pues obviamente todo lo que son compresores, secadores, etcétera. Las características que deben de tener el aire, etcétera. Y el funcionamiento de la cabina, pero ya son las 11 y no sé, si no tienen dudas, pues entonces quedaría hasta aquí el curso.